Muy buenas chicos, en el día de hoy voy a hablar desde un enfoque nutricional por qué se lesiona tanto el jugador de Real Madrid, Eden Hazard. Lo que voy a contar se puede asociar también a otro tipo de deportistas o a otros futbolistas. Voy a comentar este caso porque está siendo muy mediático ya que lleva prácticamente 2 años en el Real Madrid y no ha jugado casi ningún partido. Y sois muchos los que me habéis preguntado que qué puede ser a nivel nutricional, a nivel metabólico, qué le puede estar ocurriendo a Eden Hazard. Soy Roberto Oliver, director de NutriTrain Clinic y de Nutrición Academia. Comenzamos. Es muy común en la vida del deportista de élite que vive específicamente para el deporte, para el rendimiento deportivo, que, como digo, su vida prácticamente se base en hacer deporte, entrenar, descansar, convivir con los medios, con el estrés, con la presión que eso conlleva, que parece fácil, pero no lo es tanto y os lo digo yo que trato a muchos de los mejores deportistas del mundo y me encuentro cada vez más casos de depresión, de pocas ganas de entrenar, de querer dejar de competir. Así que la vida, aunque veáis que ganan mucho dinero, no es tan de rosa como creemos algunos. Pero sí es verdad que hay deportistas que se cuidan más. Un ejemplo de ello es Cristiano Ronaldo, que con la edad que tiene, creo que tiene ahora mismo 37, 38 años, sigue teniendo un nivel increíble, una salud física impresionante y un rendimiento deportivo también impresionante. Pero hay otros casos, como es llamativo el caso de Eden Hazard, que, como digo, prácticamente está siempre lesionado con diferentes causas de lesión. Entonces, desde el enfoque nutricional, voy a contar qué creo que le puede estar ocurriendo. Está claro que para que se lesione un deportista, en este caso Hazard, se tienen que dar diferentes factores, no solo nutricionales, ¿no? Pueden ser factores de entrenamiento que sea más o menos adecuado, factores interpersonales que se encuentren en cierto estado fisiológico, alguna patología o miles de variables. Yo me voy a centrar en el enfoque nutricional, metabólico y qué puede estar sucediendo. Lo primero que ocurre es que Eden Hazard es un futbolista que normalmente, y según ha hecho él alguna declaración, hace un destrozo más grande de la cuenta en vacaciones. Y digo un destrozo más grande de la cuenta, sin ser a lo mejor una aberración, pueden pensar muchos, pero para nosotros los nutricionistas y yo que me encargo de, como digo, muchos de los mejores deportistas del mundo, coger 5 o 6 kilos en unas vacaciones, como creo que declaró en un periódico, no recuerdo en cuál, eh, basándose en que luego los pierde con facilidad y que tras el estrés, como digo, de todo el año deportivo, de exigencia, necesita ese parón, necesita ese reset mental, donde ahí, desde su punto de vista, debe de haber una total relajación. Y coger 5 o 6 kilos pensando en que lo vamos a perder fácilmente puede que suceda y puede que suceda sobre todo cuando eres joven y prácticamente no haya ningún tipo de secuela metabólica o haya muy pocas secuelas metabólicas. Pero ¿qué ocurre? Que al final normalmente lo que le hacemos al cuerpo se va acumulando y se pagan pequeñas facturas a lo largo de la vida. Hay gente muy privilegiada físicamente que va a pagar una factura menor y hay gente que es menos privilegiada físicamente y va a pagar una factura mayor. Cuando Eden Hazard hace este tipo de mal hábito de coger 5 o 6 kilos en periodo vacacional y luego vuelve a la carga, pues ocurren dos grandes cosas, ¿no? Primero, ocurre una cosa más a corto plazo, que es el cambio morfológico. Pues bueno, si cogemos 5 o 6 kilos de vacaciones cuando prácticamente he hecho poco deporte o ninguno y mis hábitos han pasado de, supongo, todo esto es suponer, de cuidar mi alimentación, practicar mucho deporte, a no cuidar la alimentación y no practicar apenas deporte, por el primer cambio fisiológico, sin ser muy lumbreras que se nos viene a la cabeza, es que la musculatura va a bajar y la grasa corporal va a aumentar. Por lo tanto, nos encontramos en un cuerpo que va a ser mucho menos eficiente a la tolerancia al ejercicio. También tenemos que saber que esto no solo va a tener consecuencias desencadenadas a nivel físico, sino que también va a tener consecuencias a nivel metabólico y esas son las que el deportista no
suele ver, porque no se ve, el metabolismo no es una cosa visible, es una cosa prácticamente, es intangible, no se puede contar, aunque en resultado analítico se podría tener una idea de cómo está el metabolismo. Se produce un cambio sistémico interno a medio-largo plazo. Y, por ejemplo, se da la hormona tiroidea, cuando empeoramos la situación morfológica, se va a dar en menor medida, es decir, va a tener un comportamiento prácticamente un poquito hipotiroideo, sin llegar a lo mejor a tener valores clínicos, pero sí es verdad que su hormona, la producción de su hormona tiroidea puede que sea menos eficiente. Por tanto, Eden Hazard tendría menos energía, menos vitalidad, menos capacidad de formación de masa muscular, que también está relacionada con el funcionamiento tiroideo, menos síntesis también de proteína muscular, menos síntesis de musculatura, más degeneración de esa musculatura que se ha dado en vacaciones porque no ha habido estímulo de generación de masa muscular y encima la dieta ha sido inadecuada, y ya si por lo que sea bebe alcohol, pues ni te digo, yo supongo que algo se beberá, no lo sé. Y otra cosa que se produce, como ya sabréis, es la pérdida de sensibilización a la insulina de sus receptores musculares. O sea, si al final tenemos menos musculatura porque llevamos 15 o 20 días sin entrenar, hay un descenso de musculatura, un aumento de la grasa corporal, entramos en un entorno inflamatorio, proinflamatorio sistémico de bajo grado. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando Eden introduce el hidrato de carbono, su cuerpo no lo va a tolerar bien, entonces no lo va a absorber bien. ¿Por qué? Porque sus receptores van a estar con menos sensibilidad a la insulina. Entonces la insulina no va a entrar bien en los receptores y ese azúcar al final, tras una gran liberación de insulina, va a convertirse en grasa en el adipocito. Entonces se crea, como digo, un entorno hiperinsulinémico, hiperglucémico, que al final es un proceso prolesión, proinflamación. Hemos dicho que pierde masa muscular. Cuando uno no entrena pierde masa muscular, es lo que hay. Cuando lleva mucho tiempo con la musculatura es muy estable, pues bueno, se suele perder menos masa muscular. Pero bueno, cuando hay un buen destrozo en verano o en vacaciones, sí que hay esa pérdida muscular. ¿Y qué ocurre? Que rápidamente el deportista, cuando vuelve, la musculatura es agradecida, tiene esa memoria, tiene esa capacidad de rápidamente, en cuanto empieza a trabajar, se empieza a llenar de sangre, de oxígeno, empiezan a llegar los nutrientes, empieza la estimulación muscular. ¿Y qué ocurre? Que rápidamente se empieza a desarrollar otra vez y prácticamente vuelve a un estado similar al que tenía en cuanto a volumen y calidad muscular. Pero ¿qué ocurre con las estructuras blandas? Con tendones, ligamentos y el entorno articular de tejidos blandos que está cerquita de los tejidos blandos, pues que son más propensos a romperse, porque la musculatura va a un ritmo muy rápido de evolución, pero los tendones, fascias, ligamentos van a un ritmo mucho más lento de evolución. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que una musculatura ya potente, con un entorno de tendones, ligamentos, fascia, que esté más débil, va a ser mucho más propenso a que con la tracción muscular pues hay algún tipo de lesión inflamatoria, como puede ser una tendinitis, una fascitis o cualquier tipo de problemática relacionada con ese tirón de la masa muscular, esa tracción de la masa muscular y de esas estructuras blandas que todavía no han tenido el tiempo suficiente para prepararse. ¿Y qué empieza a ocurrir? Pues que como el deportista empieza a evolucionar rápido, ve que le empiezan a exigir que tiene que jugar ya, que no llega en forma, la prensa se le echa encima. ¿Qué acaba ocurriendo? Pues que al final muchas veces se toman decisiones, esto no lo sé, es una hipótesis mía, se toman decisiones de intentar acelerar la situación. ¿Y qué ocurre? Pues que a lo mejor se baja en demasía la energía de la dieta, se baja demasiado el déficit de carbohidratos. ¿Y qué ocurre? Pues que el cuerpo al final quiere energía. Y uno de los procesos que ocurren o que pueden ocurrir cuando hay una bajada excesiva de carbohidratos, te encuentras en un ambiente proinflamatorio, proestrés, como estoy diciendo de la presión que estás sintiendo, es que se pueda generar gluconeogénesis a través precisamente de los aminoácidos que se encuentran en la musculatura y en la estructura blanda. ¿Y qué es esa gluconeogénesis? Pues es la obtención de energía a través de esa proteína, de esos aminoácidos que acaban debilitando esa musculatura,
que va a ser más propensa a la rotura y esos tendones, ligamentos, fascias, donde también incluso se llega a degradar y degenerar estructuras como el colágeno. Pero aún hay más. En este periodo estresante, que es posible que haya un pelín de resistencia a la insulina, un estado proinflamación, una pequeña inflamación sistémica de bajo grado en el cuerpo. Si el especialista en nutrición ve que Eden no tiene energía, no se encuentra bien y retorna rápidamente al hidrato de carbono, dice, pues vamos a meter hidrato de carbono, vaya a ser que no tenga suficiente energía porque las sensaciones son malas, vaya que esté pasando lo que Roberto está contando precisamente en este momento. Pero ¿qué ocurre? Que en ese estado inflamatorio puede ser que, como digo, el deportista no gestione bien ese carbohidrato porque esté precisamente inflamado y los receptores, al haber perdido masa muscular, no tengan calidad suficiente y encima haya pocos receptores de esa insulina con el hidrato de carbono que se encuentran sobre todo en la musculatura y en el hígado. Y al introducir el hidrato de carbono se genere un pequeño efecto rebote que haga que Eden, en este caso Eden Hazard, tarde más tiempo en conseguir un peso adecuado, un peso óptimo para que su cuerpo no sufra, su sistema no sufra y se pueda lesionar. Es decir, si al final volvemos a introducir hidrato de carbono, pero esos receptores musculares no tienen calidad y no pueden penetrar junto a la insulina en la musculatura, ¿qué va a ocurrir? Pues que se van a acumular en grasa, va a rebotar y todavía va a retrasar más el proceso. Eden se va a estresar más, se va a inflamar más, la prensa se le echará más encima y lo que ocurrirá es que no va a salir de una lesión y se va a meter en otra. Y eso es lo que le está ocurriendo desde un punto de vista metabólico, nutricional a Hazard. Así que como veis lo que digo no es ninguna locura. Cuando a nivel de readaptación, de fisioterapia, se hace prácticamente, entrenamiento, se hace prácticamente todo y no hay buenos resultados, tendríamos que ver qué está ocurriendo en el caso de este futbolista y como digo, pienso que puede haber algo detrás de todo esto. A veces nos agarramos en que cuando tenemos 25 años o 22 el cuerpo responde súper rápido, no me lesiono nunca, da igual coger 5 kilos porque luego los pierdo súper rápido, pero al final acaban pasando los años, el cuerpo acaba acusando las barbaridades y es que al final los extremos no son nunca buenos. Entonces lo ideal primero sería que cuando termine la temporada Eden Hazard pues no dar las pautas adecuadas para que no suba 5 o 6 kilos y se siga divirtiendo de igual manera y siga despejando la mente de igual manera. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado podéis compartirlo y sobre todo darle al like, a la campanita y estaréis informados cada vez que suba un vídeo sobre nutrición y rendimiento deportivo. Nos vemos muy pronto.